Un feliz miércoles para todos ustedes y quienes están en México o son mexicanos y no están en México y lo están conmemorando, pues un feliz 16 de septiembre que está marcando, por supuesto, que el inicio de la gesta independentista en nuestro país y en algunos países de Centroamérica, por supuesto que también una feliz jornada para quienes hoy lo están marcando, conmemorando en tiempos de pandemia. ¿Qué cosa? Bueno, pues con la novedad que fueron hospitales y fueron escuelas los que se llevaron el premio mayor. El premio mayor, me refiero a el premio de la lotería, que era la rifa del avión sin avión, una rifa que se anunció en febrero de este año y que buscaba vender hasta pues 6 millones de cachitos y que al parecer pues no se logró porque tuvieron que estar haciendo repartición de boletos pues las propias agencias del gobierno federal. Así que vamos a hablar del avión, pero por lo que representa, no porque nos interesa saber quién se llevó el avión y quién va a volar el avión. Y hablando de aviones, pues se tuvo que tomar uno mi estimada Valeria Moy, directora general del IMCO, para estar ahora saludándonos desde Nueva York. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Gaby, es un gusto. Oye, pues mira, antes de que pasara esta rifa, tú escribiste una nota muy interesante en tu columna en el periódico El Universal, pues diciendo, ¿no? Muy bien, la rifa, pero pues ahí está el avión y lo más importante es lo que representa el hecho de que aquí esté el avión y si este es un patrón de conducta para hablar del resto de cómo se deciden las cosas en la gestión del presidente López Obrador. Después de lo que viste ayer, además, que hayan sido los hospitales y las escuelas las ganadoras, ¿qué te dice? Bueno, Gaby, yo creo que esto es muy representativo de la forma en la que se toman las decisiones en esta administración. Llevamos hablando del avión por lo menos 2 años, si sumamos un poquito los meses de campaña, y pues tenemos noticias. Vamos a seguir hablando del avión o por lo menos otros 2 años. El tema con la rifa del avión es que se ha vuelto un símbolo, desde luego, de los excesos de las administraciones pasadas. En eso creo que todos podemos estar de acuerdo con el presidente López Obrador, pero también se puede volver un símbolo de la forma en la que el presidente toma decisiones. Y a mí esa es la parte que me parece más alarmante. Yo entiendo muy bien que hacen falta recursos. O sea, hacen falta recursos en un año complicado y en un momento en el que hay que sacar del presupuesto para mandar al sector salud. Sin embargo, la forma en la que se estructuró esto, ojo, el 9 de febrero o el 7 de febrero, cuando se anunció la rifa y demás, todavía no se vislumbraba el problemón que íbamos a tener con el coronavirus en México. Todavía se veía muy lejano. Recordemos que el primer caso estuvo a finales de febrero y el primer fallecimiento estuvo hasta marzo. Lo que vimos desde febrero fue una rifa. En ese momento sí se hablaba de rifar el avión, en aquel momento sí se rifaba del rifar, o sea, era increíble. Y bueno, fue cambiando. Y entonces, claro, cuando alguien le dice, no, no se puede rifar el avión porque de entrada no es tuyo, no es, o sea, lo tiene Banobras, es un factoraje, no se puede hacer así. Entonces, bueno, entonces damos premios en efectivo. Bueno, pero en efectivo, ¿y qué pasa con los impuestos? Entonces, lo que hemos ido viendo con el proceso de esta rifa del avión sin avión ha sido una serie de escenas como si estuviéramos viendo una comedia o una tragedia, ¿no? Ahora sí que se pueden tocar en diferentes puntos. Una serie de escenas en esta comedia o tragedia donde cada una es peor que la anterior, es más delirante que la anterior, ¿no? Entonces, si lo que se necesitaba era dar recursos a los hospitales, ¿por qué no se dan recursos a los hospitales? ¿Por qué tenemos que hacer toda esta escena? ¿Por qué tenemos que hacer toda esta pantalla de una rifa para involucrar recursos públicos? Porque como bien decías, llegó un momento, como no se vendieron todos los boletos, cosa que era de esperarse. Normalmente en una rifa cualquiera de la Lotería Nacional se venden alrededor del 60% de los boletos, en cualquier rifa típica. Entonces, era de esperarse que no se vendieran todos los boletos, pues lo que acabó haciendo el presidente fue presionando a la administración pública para que con recursos públicos comprara boletos de una rifa para que en caso de ser ganadores les llegaran recursos públicos. Es decir, se volvió una cosa ya delirante, un círculo de recursos donde al final del día no vamos a saber ni de dónde salieron, ni cuánto se recaudó, ni si sí se recaudó. Yo podría decir, sospecho que nos salió más caro todo este escenario, toda esta pantomima de la rifa, que si se hubieran dado los recursos directamente, porque si lo que se necesita son recursos, oye, para el sector salud, pues no los vas a escatimar y no le vas a decir al hospital de al lado, uy, tú no te ganaste el premio, a ti no te tocaron. O sea, yo creo que es toda una escena muy preocupante de la forma de la forma de tomar decisiones, porque todo el gabinete, todos orquestaron
una serie de medidas para cumplir el capricho del presidente. Eso es lo que a mí me parece preocupante. O sea, todos fueron facilitando el cumplimiento de ese capricho. Y bueno, llevamos 2 años en esto. Imagínate que se tomen otras decisiones más serias de esta forma. A mí me parece que es muy preocupante. Y decir que aquí, como en la Pirinola, este famoso juego, pues aquí pusieron todos, ¿eh? Porque hubo esta convocatoria para los empresarios y los empresarios también Bueno, fue la participaron. primera. Exactamente, Fue exacto. la primera Adelante. en la famosa cena, ¿no? En esta cena que fue, me parece, el 13 de febrero, donde se convocó a algunos de los empresarios más importantes de México y se les pidió muy amablemente comprar X cantidad de boletos para la rifa. Vamos a ver si alguno de ellos resultó ganador de alguno de los 100 premios que se otorgaron ayer. Oye, en tu calidad de maestra de economía, yo te preguntaría, ¿qué tipo de ejercicio propones hacer para hablar de qué se hace con algo tan grande como un avión que estás dejando aparcado, que no es tuyo, que se está depreciando, que cae la pandemia, que tiene a muchísimas aerolíneas con un montón de aviones en tierra porque no hay esa demanda? Cathay Pacific esta semana está diciendo que se está desprendiendo de aviones porque le sobran, y ahora tienes en medio de ese circuito y ese mercado tan deprimido otro insumo más igualito a los que están en tierra, que es este avión, que sí, será presidencial, será muy lujoso, pero ¿qué tipo de ejercicio le propones hacer de economía básica a quienes están siguiendo esta historia? Gaby, ¿sabes qué es peor? Que no es igual a los que están en tierra. Es muy distinto porque está, como dirían, customizado, ¿no? O sea, si tú tienes algún bien, vamos a suponer que tú tienes una camisa con tus iniciales, pues es tuya, o sea, no la puedes vender fácilmente porque si no son las iniciales de alguien más. Al parecer, el costo de personalizar o de adaptar toda la parte interna de un avión es una parte del costo muy significativa. Entonces, vender el avión presidencial, vamos a suponer a una línea aérea, ¿por qué no la compran? No sé, voy a decir Aeroméxico o Cathay o la que tú quieras, pues porque no les sirve. O sea, no les sirve porque tiene que quitar todo lo de adentro y volverlo a poner. Y ese costo no vale la pena asumirlo. Entonces, lo que se puede hacer con el avión presidencial, Gaby, es usarlo. Ese es el mejor uso que se le puede dar al avión presidencial, es usarlo. Yo creo, por ejemplo, que en estos momentos, al inicio de la pandemia, se podría haber dado un gran uso, de entrada para atraer a los mexicanos que estaban varados por todas partes del mundo y que recordemos que en un principio se cerraron los aeropuertos, se cerraron los viajes. Bueno, si querías repatriar a los mexicanos, puedes traer eso. Recordarás también que México estuvo recibiendo insumos de China, hubo un montón de vuelos de China, provenientes de China, que se dieron por Aeroméxico. ¿Por qué no se hicieron a través del avión presidencial? O sea, yo creo que el mejor uso que se le puede dar al avión ahora es usar el avión. O sea, sé que suena redundante, pero me parece obvio. Obviamente el presidente no lo va a hacer, entiendo, es su símbolo, no lo va a hacer, lo puedo entender, pero creo que hay otras causas, hay otros motivos, hay otros usos que se le puede dar, pues, a esa aeronave que está hoy por hoy estacionada en algún lugar, que cuesta el mantenimiento, cuestan los recursos, cuesta tenerla ahí depreciándose, porque si no se usa, se deprecia todavía más. Entonces yo creo que lo peor que podemos hacer es justo lo que estamos haciendo con el avión. O sea, ese es Sí. lo más caro que podemos hacer con el avión, es lo que estamos haciendo ahorita. Nos está costando más hacer esto que usar el avión, te digo, no necesariamente para los viajes del presidente, para otro tipo de causas que serían, o sea, lo podemos hacer un avión para, no sé, desastres, ¿no? Para proveer ayuda en Claro. casos de desastres. O sea, creo que ideas puede haber muchísimas y que no implican que el presidente se tenga que subir a lo que él considera el símbolo de los excesos, cosa que verdaderamente yo respeto. Pero lo que se está haciendo me parece verdaderamente equivocado y es un desperdicio de recursos de los contribuyentes, porque luego hablamos de recursos públicos y no se nos olvide que los recursos públicos son recursos de los contribuyentes en un momento de extrema complejidad económica. Qué bueno que lo dices así y te metí a la clase 101 de economía simplemente porque se entendería, ¿no? Casi que algunos dirían, bueno, pues entonces en cachitos, ¿no? Repartan cada uno de los insumos que son de lujo de este avión, porque dejarlo ahí estacionado es el peor de los escenarios, como tú señalas, entendiendo que el presidente pues tiene esta, digamos, esta alergia terrible porque le representa pues un símbolo de lo que son la época de los excesos. Valeria, estamos conmemorando, bueno, pues lo que decía yo, un año más del inicio de la gesta independentista. Y el presidente ayer, no sé si lo tuviste oportunidad de escuchar, pues hablaba de, bueno, pues vive el amor al prójimo, etcétera.
Yo te quiero preguntar, no te pido que me digas qué opinaste de eso, pero sí que me digas cuánto de esto está reflejado en los hechos, cuando ya conocemos el presupuesto para el próximo año, cuáles son las prioridades del gobierno federal y si es que efectivamente está predicando con el ejemplo un presidente que dice que viva el prójimo primero. Gaby, yo veo no es únicamente una cuestión del grito de ayer, yo creo que esto pasa todos los días desde el inicio de la administración, desde la primera conferencia mañanera del presidente, hay una profunda desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. Por un lado se dice, de verdad, cualquier tema, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la producción de Pemex está alcanzando máximos, y ves, y la producción de Pemex cae. O se dice, por ejemplo, que la inversión pública, ahora sí se decía al principio de la administración, ahora sí se iba a poner énfasis en la inversión pública, vamos a dedicarle más recursos, y desde el primer presupuesto no había un punto adicional de PIB asignado a la inversión pública. Entonces, yo veo desde mi perspectiva, hay una profunda desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, cuando vemos el presupuesto, vemos que el gran pedazo de los recursos, bueno, el gran pedazo de los recursos está ya comprometido a pago de intereses de deuda y a pago de pensiones. Eso no hay nada que hacer ahí. Pero, por ejemplo, lo que sí es programable y uno puede decidir qué hacer, sigue estando en los proyectos prioritarios, los proyectos emblema o en los proyectos casi diría yo capricho del presidente, ¿no? La refinería, el tren y demás. Y no hay otros proyectos, no hay, por ejemplo, incrementos sustanciales al sector salud. Baja el presupuesto para la vigilancia epidemiológica en un año donde, pues ya sabemos que esto se va a volver todavía más complicado. Te quería interrumpir solamente hacer el paréntesis porque sí quisiera que continuara simplemente para decirte, bueno, hay quienes nos van a mencionar, no es el único que predica, no con lo que no refleja lo que dice en lo Sin que duda. hace. Sí, sí. Pero sí, ¿cómo lo separas del resto de los políticos, presidentes y secretarios y gobernadores que en el pasado no han predicado con el ejemplo? ¿Por qué este caso es particular? Y qué bueno que estamos mencionando el tema de la salud, porque me brinqué esa pregunta, pero es importantísimo entender que el avión era para destinar recursos para la salud, llega la pandemia y ahora mira lo que trae el presupuesto, perdona. Sí, tal cual, ¿no? O sea, los recursos destinados, de los recursos de la rifa desde... Ahora, tú decías hace un momentito, 6 millones de boletos, esto nos daría 3,000 millones de pesos, suponiendo que se vendieran todos los boletos, 2,000 millones de pesos en los premios, y entonces te quedan 1,000 millones. De esos 1,000 millones, 500 millones van para pagar el resto del avión, ¿no? 2 años, porque la historia del avión, Gaby, nos va a seguir dando tela para otros 2 años, bajita la mano. Y luego otros 500 millones de pesos para el sector salud. Entonces, no se explican los recursos, de dónde van a venir, porque luego el presidente dijo que el instituto para devolverle al pueblo lo robado iba a ser un fondo del cual de ahí se iban a pagar los premios de lo que se ha decomisado a lo largo del tiempo. No sabemos si existe ese fondo, no sabemos cuántos recursos tiene ese fondo, no sabemos al final del día hoy cuántos boletos se vendieron. Es decir, estamos viendo una serie de medidas muy desaseadas para cumplir un capricho. Y sí, desde luego no es el único presidente en el que no coincide lo que se dice con lo que se hace. Yo creo que eso es parte de la naturaleza política casi desde la historia de la humanidad. Pero bueno, en este caso es muy notorio porque el presidente habla todos los días, ¿no? Todos los días tenemos una conferencia que dura aproximadamente 2 horas, donde se nos dicen muchas cosas y a lo largo del día vemos muchos hechos que no van en línea con lo que se dice en la mañana. Ahora, Valeria, ¿cómo se ve 2021? Salió la OCDE, la OCDE, con sus nuevas perspectivas para el mundo, hablando de que es menor o es menos difícil o terrible de lo que va a ser esta recuperación. Y nosotros hemos hablado de las declaraciones del secretario Herrera diciendo que México pues, no es un país rico como para tener medidas contracíclicas. Y lo dijo en una declaración al diario El País. Pero sí preguntarte si este es un gobierno que está desde la promesa del presidente López Obrador diciendo que es a través de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y el sector energético desde donde está, pues ahora sí que poniendo la plataforma de despegue para ese cañón, digamos, y llega la pandemia, ¿qué te dice el presupuesto sobre cómo se va a ver México y la economía mexicana y la reactivación en los próximos años? Mira, el presupuesto que se presentó hace poco es un presupuesto muy ordinario para una situación extraordinaria. No hay nada distinto en lo que se plantea para el año que entra, ni por la parte de egresos, de gasto, ni por la parte de ingresos.
Yo creo que era un año para hacer cosas distintas, era un año para tomar decisiones fuertes, porque 2021 va a ser un año muy complicado en términos de recuperación económica. Por supuesto que espero, casi que cruzo los dedos, que sí haya un crecimiento positivo el año que entra. Normalmente después de una caída de 10%, como la que es muy probable que tengamos este año, uno esperaría ver un rebote, una recuperación prácticamente del mismo monto, o sea, prácticamente de 8%, 9%, eso sí se consideraría recuperación. Un rebote de 4.6%, a pesar de que suena optimista, o sea, suena muy poco en una situación normal, ¿no? Pero hoy en día suena demasiado optimista, dada la cantidad de destrucción de valor que se ha dado en estos meses en México. Desafortunadamente, no tenemos información verdaderamente confiable en términos de empleo. ¿Por qué digo confiable? Y no es que dude de las cifras. Están, por un lado, los datos del IMSS, los datos de empleo formal, pero el empleo formal es solo una tercera parte del mercado laboral. Y los datos del INEGI, pues al final del día es una encuesta, la ENOE, que se tuvo que posponer o que se tuvo que pausar unos cuantos meses. Entonces tenemos información muy incompleta de lo que está sucediendo en el mercado laboral. A diferencia de otros países, México no tiene una red de seguridad social que te detenga en caso de desempleo. Entonces, incluso las cifras de desempleo no sabemos a ciencia cierta cuáles son, o sea, cuál es la realidad del mercado laboral, ¿no? Si tú pudieras solicitar una ayuda por desempleo, tendrías un registro y sabrías exactamente qué está sucediendo en el mercado. En México no existe. Entonces, al no existir eso, no puedes quedarte desempleado. Entonces, las cifras de desempleo tradicionalmente son mucho más bajas en México que en otros lugares, pero eso se debe a la flexibilidad del mercado laboral, porque no te queda de otra. No puedes quedarte en tu casa o no puedes salir a buscar un empleo formal simplemente porque no tienes esa oportunidad. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una serie de rupturas en el valor económico, pero que todavía no logramos dimensionar, porque tampoco ha terminado, que eso es algo bien interesante. De repente hablamos y parece que ya quedó atrás lo peor. Como ya empezamos a ver cifras positivas en algunos temas de crecimiento, como que pensamos, bueno, ya, ahora lo que sigue es para arriba. No necesariamente, porque habrá muchos negocios, habrá muchas empresas. Yo pienso en todo lo que está basado en el sector servicios. En México la economía está cara a cara, servicio personal, un restaurante, un hotel, una estética, ese tipo de cosas van a estar profundamente afectadas y muy probablemente no puedan operar con los nuevos requerimientos sanitarios. Entonces, yo creo que todavía no se ha terminado, todavía no hemos visto la pérdida que se va a tener ya más duradera. Entonces, yo creo que lo que nos falta en México todavía es absorber todo el golpe, ver verdaderamente qué va a pasar. Me molesta un poco no tener cifras más oportunas para saber Claro. exactamente qué está pasando, porque si no sabes qué está pasando, tampoco puedes actuar en consecuencia, ¿no? Lo que sí sé, Gaby, es que no estamos haciendo nada específicamente como país para tomar medidas para enfrentar esta pandemia. Y México, Gaby, yo ahí difiero con el secretario de Hacienda, a lo mejor no es un país rico, pero somos un país de ingreso medio, ¿eh? Somos la 13ª economía del mundo. Claro que tenemos espacio para hacer políticas contracíclicas. Lo que pasa es que tenemos también necesidad, muy entre comillas, de asignarle recursos a proyectos del presidente, que son recursos que se podían haber usado en políticas contracíclicas. Claro que hay recursos, pero también hay decisiones que van en sentido contrario a tomarlas. Definitivamente. Y Valeria, yo te estoy hablando en un día en el que más tarde hablaré con Fernando Lozada de Oppenheimer and Company sobre lo que está sucediendo en Argentina, que se apretó el cepo cambiario. El presidente Alberto Fernández, pues hace unos días decretó también pues todo el tema de los servicios públicos en Internet y las empresas de telecomunicaciones que no van a subir ni tarifas ni nada. Y ayer habla de apretar este cepo cambiario cuando están en una circunstancia en las que muchas empresas están reconsiderando quedarse en el país. Ojo, estoy hablando de las primeras señales de consecuencia que están teniendo decisiones en Argentina, en las decisiones del presidente Alberto Fernández. Y esto es muy importante porque dependemos del sector privado y dependemos de las inversiones. Y América Latina, mucho más que antes, va a depender de este atractivo que generemos para atraer estas inversiones o detonarlas de empresas locales. Y eso es muy importante. Los pronósticos que hizo el secretario de Hacienda en relación con el crecimiento o el rebote, ¿no? Porque venimos de lo profundo y vamos a ver hasta dónde nos movemos. ¿Te parecen optimistas y en qué los respalda? Porque si se trata solamente de depender
o en qué porcentaje de la economía estadounidense y que rebote la economía, puertas dentro, fronteras dentro, ¿de qué se está dependiendo? Pues mira, básicamente se estima, pero desde luego estamos aquí haciendo un montón de supuestos, que la economía estadounidense crecerá más que la mexicana y en ese sentido, tristemente, la economía estadounidense va a ser el motor de la economía mexicana, porque como bien dicen, ¿te acuerdas de ese dicho ya antiguo de si a Estados Unidos le va bien, a México le va bien? Pues eso es cierto, ¿no? Entonces, si Estados Unidos empieza a crecer, se moverá de nuevo la industria manufacturera en México, como está sucediendo, ¿eh? La industria que se está moviendo, la industria que se está reactivando es la industria manufacturera. Yo no veo demasiados signos de que la demanda interna, de que la demanda doméstica del país se reactive de forma importante y mucho menos con la pérdida de empleos que ha habido. Y no únicamente con la pérdida, porque regreso a lo que decía antes, no tienes en México oportunidades de quedarte desocupado o desempleado. Entonces, tienes que trabajar. Por eso tenemos un sector informal que ronda el 57% de la población ocupada. Sin embargo, el mercado laboral se va a precarizar, los ingresos van a bajar y ese sector informal también va a tener menores ingresos. Entonces, yo creo que esa es la parte que se va a volver complicada y obviamente se vuelve pues todavía más en un año que va a vivir va a tener las consecuencias de la pérdida de valor que se dio este año. Pues ahí lo tienen. Te pediría simplemente si hay algo que quisieras marcar en esta jornada de celebración o recordación de la lucha de independencia de México. Eh, ¿Cómo lo estás marcando o cómo deberíamos marcarlo? No lo sé, es tan difícil porque hay muchos negativos que preocupan porque no estamos metiendo primera como debe ser o como podríamos como país para salir adelante en términos económicos. ¿Cómo cierras, Valeria Moy? Bueno, yo creo que las crisis, Gaby, verdaderamente lo creo. O sea, las crisis te abren una puerta a cambiar de estrategia, te abren te permiten hacer cosas que en un día normal o en una época normal no podrías hacer. Si hay un presidente que tiene validación pública, es el presidente que tenemos en México. Andrés Manuel López Obrador tiene todo el capital político, por más que se haya desgastado en este par de años, todavía tiene capital político para hacer un cambio de giro. Esta crisis le da esa oportunidad para cambiar de giro y para reconsiderar decisiones que ha tomado. Yo creo que esa oportunidad es una oportunidad de oro. Dudo que el presidente la tome en ese sentido. Dudo que el presidente se anime a cambiar un poco el discurso, que se vuelva más receptivo a las políticas de inversión, porque de repente hablamos de crear empleos y se nos olvida que si no generas las condiciones de inversión, no creas empleos. O sea, los empleos no se generan con una varita mágica, ¿no? El presidente podría cambiar un poco eso, podría reabrir o podría reconsiderar sus medidas en relación al mercado energético, podría cambiar sus medidas en relación a ahuyentar la inversión privada. Yo creo que la situación actual, las condiciones actuales, le dan todo para ajustar la narrativa perfectamente a su propio discurso y generar mejores condiciones para el país. Dudo que lo haga, pero me parece que sería un buen momento para considerarlo. Oye, Valeria, te agradezco muchísimo, te mandamos un abrazo. Esto es importante, la rifa del avión sin el avión, lo que representa también es el espectro más importante. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, si es por partes, en partes, o si lo deciden usar, que sería el mejor uso que le pueden dar a esta pobre aeronave, que ya es un símbolo muy pesado para los mexicanos por lo que vende Se el va a volver un presidente. lastre. Se va a Un volver un lastre. lastre el avión. Un abrazo, Valeria Moy, hasta Nueva York. Gracias, Gaby. Hasta luego.